En el ánodo la de oxidación. Muy bien, ¿ya? Entonces son los componentes de una celda. Los componentes de una celda son dos electrodos, son metales, ¿no es cierto?, donde ocurre la reacción. En el ánodo ocurre la oxidación. Perfecto. Y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Imagínense una placa de aluminio, o sea, de zinc y una placa de cobre. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la celda? Tiene dos disoluciones. Es donde están sumergidos los electrodos. Y son parte también del sistema. Si las soluciones son muy importantes, ya van a entender por qué. Finalmente, un conductor eléctrico que une el ánodo y el cátodo. ¿Vale? El ánodo y el cátodo. Y me faltaba el puente salino. Son esos cuatro componentes los que se tienen que ensamblar de alguna forma para construir este dispositivo que se llama celda electroquímica. Ya, hasta ahí estamos, ¿verdad? Hasta ahí más o menos se entiende el punto. Profe, Dígame. ¿el ánodo siempre es de zinc y el cátodo siempre es de cobre? No, en esta en particular. Ay, Solo esta uno puede construir una cantidad de celdas increíbles. ¿Ya? De hecho, esta, chiquillos, es la pila de Daniels. Esta fue la primera celda que se inventó. Esta se llama la celda o pila de Daniels, que fue una de las primeras que se inventó y que sirve muy bien como ejemplo para ver cómo funcionan las celdas. Muy bien, pues chiquillos. Entonces, la oxidación que ocurre aquí en la superficie del zinc, este es el zinc, ¿no es cierto? Aquí yo estoy haciendo una especie de zoom de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, el zinc sólido, ¿cuál zinc sólido? Este zinc sólido, chiquillos, este que está acá, esta pelotita, estas pelotitas son el zinc metálico, una placa de zinc. Se disuelve y en el proceso, o sea, no es que se disuelva, sino que en el proceso se convierte en zinc más 2. O sea, del sólido pasa al estado acuoso. La pregunta es, ¿qué está pasando en la solución? En la solución tengo sulfato menos 2 y zinc más 2. Y yo estoy provocando que haya un exceso de zinc más 2. Mucho más zinc más 2 porque el zinc más 2 está formando a partir de la superficie del zinc sólido. ¿Me siguen? Miren, déjenme mostrarles la siguiente imagen. Déjenme mostrarles la siguiente imagen para que me puedan entender mejor, porque esto es importante que lo entiendan. Voy a poner acá pila de Daniel. No estoy mostrando nada todavía. Pila de Daniel. Ah, no. Hoy día no quieren nada conmigo esta cosa. Me gusta el internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, Dígame. digo que sí, que se le escucha bien. Ah, ya. Desgaste de electrodos. Tenía una foto, pero muy buena, y la tengo en la clase, pero no me la muestra.
Pero en fin, se los voy a mostrar después. Chicos, entonces el punto es que en el transcurso de las reacciones redox, acá, el zinc sólido se está perdiendo y este zinc en el tiempo, a medida que avance la reacción, se va a ir descascarando o se va a ir perdiendo la reacción, se va a ir consumiendo la masa. Porque el zinc sólido, que es el electrodo, se está convirtiendo en zinc más 2. Entonces, esta pelotita es como que saliera de aquí, hacia afuera y se convirtiera en zinc más 2. Es como que se diluyera en la solución. Gracias a que eso ocurre, se liberan 2 electrones en el proceso. Y los electrones viajan por el zinc y se liberan hacia el cátodo. Entonces, ustedes entenderán que acá en el cátodo se están llegando los electrones. Están llegando los electrones. ¿Y esos electrones para qué se ocupan? Los cobres que están en solución acuosa, el cobre más 2, se acerca a la superficie del electrodo y se solidifica. Fíjense esto, por favor. Se solidifica porque ocurre la reducción del cobre. Este cobre más 2, ¿de dónde viene? ¿Me pueden ayudar? Para si me van entendiendo. ¿Quién aporta ese cobre más 2? La solución. La solución de sulfato de cobre. Entonces, ese cobre más 2 lo que hace es viajar al electrodo, llega a la superficie del electrodo y necesita capturar 2 electrones. Captura esos 2 electrones y se transforma en cobre sólido y se deposita en la superficie del cobre. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, el cobre va a empezar a ganar masa. ¿Quién pierde masa entonces? El zinc. El zinc. ¿Por qué pierde masa? Porque se está oxidando. Es cuando uno tiene un metal en la casa, y el metal se oxida, usted lo raspa, fíjense que el metal se empieza a adelgazar, porque el metal se está transformando en un óxido del metal. Dejó de ser zinc para transformarse en óxido de zinc, por ejemplo. Aquí pasa lo mismo. El zinc se oxida, se transforma en zinc más 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo les digo, chiquillos, en la solución, ¿qué especie había? Habían zinc más 2 y hay sulfato menos 2. Producto de que se está oxidando el zinc metálico, aquí está existiendo un exceso de zinc más 2. Acá se está produciendo, chiquillos, un exceso de sulfato menos 2. ¿Por qué digo eso? ¿Qué se está perdiendo en la solución de color azul ahí? En la solución, ¿qué se está perdiendo? El cobre. El cobre más 2. ¿No es verdad? El cobre más 2 porque se está yendo al electrodo y se deposita como cobre 0. Ahora, ustedes siempre han escuchado, chiquillos, que en una solución no puede haber una diferencia de carga. Siempre tienen que estar neutralizadas las cargas positivas y las cargas negativas. Y es ahí donde entra el rol del puente salino. Fíjense que el cloro menos viaja hacia el ánodo. Acá. El cloro menos viaja hacia acá. ¿Por qué viaja el cloro menos hacia allá? Porque el ánodo es negativo. No, no es por eso. Porque además que no está viajando al ánodo, está viajando a la solución. El ánodo es esto, el ánodo es la superficie del metal. Está viajando hacia la solución. ¿Por qué está viajando hacia la solución del ánodo? Por ahí podríamos decirlo. Y ojo que es negativo con negativo, se repelen. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué el cloro menos está viajando hacia la disolución? Para que no se unan con la otra solución o se repela con la otra solución. No me han dado un esclavo Para todavía. compensar, profe. Eso es. Dígalo claro, fuerte y claro. ¿Para compensar qué, Cintia? Porque hay un exceso de zinc más 2, y como es positivo. Muy bien. Miren, escúchenme esto, por favor. Si no existiera esa compensación del puente salino, el zinc más 2 no se podría generar por oxidación.
este zinc más 2 no se podría generar. Porque el que el zinc sólido se convierta en zinc más 2 está produciendo un exceso de carga positiva. Eso no puede existir. En una solución no puede haber un ion que tenga más carga que el otro. Las soluciones tienen que ser eléctricamente neutras. Y entonces usted me dirá, ¿y entonces no hay oxidación? Es el puente salino que cumple esa función de compensar o de regular las cargas. El cloro se separa en dos el puente salino. Los cloruros que viajan hacia el ánodo, hacia el lado del ánodo, digámoslo así, para compensar el exceso de zinc más 2. Pregunta del millón, ¿por qué se produce el exceso de zinc más 2? Comienza a oxidar el ánodo. Se comienza a oxidar el ánodo. ¿Quién es el ánodo? Zinc ¿Zinc en qué condición? sólido. Metálico, sólido, así es. Entonces, vuelvo a repetir. La reacción redox de oxidación del zinc consiste en que el zinc metálico se descomponga, como lo quieran ver ahí entre comillas, en zinc más 2 y 2 electrones. El zinc más 2, ¿hacia dónde pasa? Vuelvo a repetir. La solución A la solución. El zinc sólido se transforma en zinc más 2 y en 2 electrones. El zinc más 2 pasa a la solución café, al líquido. Pasa al líquido. Y entonces aquí estoy generando zinc más 2. Zinc más 2. Y los sulfatos se mantienen constantes. Por tanto, si estoy agregando cargas positivas a algo que tiene cargas negativas limitadas, entonces estoy generando un exceso positivo en la solución. En la solución. ¿Qué más se genera en el proceso? Se generan 2 electrones. Esos 2 electrones, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos 2 electrones? pasan a la otra solución, al Muy bien. cátodo. Empiezan a viajar desde aquí, miren, desde el zinc hacia arriba así, empiezan a viajar por aquí y se van por el conductor ahí, se van por el conductor, pero no pasan a la otra solución, Cintia, casi bien, pero no pasan a la otra solución. ¿A dónde quedan? El cátodo. En la superficie del cobre, en el cátodo. Ahí se quedan, esperando que, aquí quedan los electrones. ¿Qué se quedan esperando esos electrones que se empiezan a acumular aquí en el cobre? Electrones, electrones, electrones. ¿Qué esperan esos electrones que están acá en el cobre? Aquí están, miren, aquí están los electrones. Captar al cobre, ¿A cuál cobre? al que está en la solución. ¿Cómo se llama El ese cobre cobre? más 2. Muy bien. Esperan que el cobre más 2 se acerque al cobre que está en solución, se acerque a la superficie del electrodo y capture esos 2 electrones. Como consecuencia, ¿qué ocurre? Este cobre más 2 que estaba en la solución se va a depositar como cobre 0 aquí, aumentando la masa del electrodo de cobre metálico. Eso es lo que ocurre. Ese es un proceso redox completo. Ahora, mira, profe, cuando el cobre se viaja hacia el cobre metálico, se empieza a disminuir el cobre más 2 con la misma concentración de sulfato, por lo tanto, empieza a haber un exceso de sulfato, de carga negativa. ¿Quién viene al rescate de eso? El potasio más. Si no existiera el puente salino, no se produciría la reacción de oxidación y tampoco se produciría la reacción de reducción. Ninguna de las dos podría reducirse porque se descompensarían las cargas. Y cuando eso ocurre, no hay posibilidad de que el proceso ocurra. Si usted juntase, digo, este ánodo de zinc sumergido en sulfato de zinc, sulfato de zinc, lo uniera con un conductor al cobre
sumergido en sulfato de cobre. Sin puente salino no hay electricidad. Usted conecta el puente salino y esta ampolletita se comenzaría a prender. Si esta fuera una ampolleta, eso se prendería, porque está generando la circulación espontánea de electrones. Sí, Nico, tiene que ver algo. De hecho, es una celda galvánica. Una celda galvánica es aquella que produce electrones de manera espontánea. Si a mí lo que me interesaba en este punto es que entendieran el funcionamiento y la composición de una celda electroquímica. La Kailey, usted me dijo algo, si lo podía repetir, ¿le resultó ahora más entendible? Sí, profe. Vale. Me faltó anotar si el tercer punto de lo que escribió. Lo vemos, pues no hay problema. Acá, el tercer punto era un conductor que une al ánodo y el cátodo. Ya. Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta. Los dos electrodos, ¿sí? ¿Entienden cuando les pongo que en la superficie de los electrodos ocurren las reacciones redox? ¿Me entienden ese punto? Digo, en la superficie de los electrodos ocurren las reacciones redox. ¿Por qué? ¿Ya? Tiene que ver, chiquillos, que el zinc pierde zinc de su superficie. El cobre gana cobre en su superficie. Si no existieran esas superficies metálicas, no podríamos tener... Los electrones viajan en la superficie de los electrodos. Viajan por la superficie del zinc hacia la superficie del cobre. Y es ahí donde se produce el movimiento de los electrones. ¿Entienden también el rol fundamental del puente salino? Si no existiera el puente salino, no podríamos tener esta corriente eléctrica, este paso de electrones. Entonces, última pregunta. ¿Se entiende, aparte Cintia, obviamente, el funcionamiento y la composición de una celda electroquímica? ¿Hay alguien que no lo entienda aún? Bueno, eso generalmente es un sí. Así que vamos a esperar que sí sea. Profe, Dígame. antes que, si es que los demás quieren decir algo. Ay, perfecto. Yo entiendo el funcionamiento de la ¿Ya? celda, pero hay algo de la diapo anterior que todavía no me queda claro. Pues ya No dígame. sé si yo seré muy dura o algo. No, Pero, por dígame. ejemplo, mire, tengo acá yo un apunte que usted dio en la clase cuando hizo el resumen o sea, el repaso de redox. ¿Ya? Entonces dice, la especie que cede es la que se oxida, ¿cierto? Sí. ¿Quién se Ya, y oxida la aquí? especie que gana es la que se reduce, Muy bien. ¿cierto? Muy bien. Ya, pero por ejemplo acá en la parte del zinc dice, el zinc se oxida a zinc más 2. ¿Ganó o perdió? Eso todavía es lo que no entiendo bien, profe, como que me confundo. Ya, pero mira, está bien, Cintia, te entiendo perfectamente. Aquí no entran a jugar ni el zinc más 2 ni el cobre 0, digámoslo así, de esa manera. Porque si usted escribe la reacción global, Cintia, abajo, el zinc 0 aquí pasa a zinc más 2, ¿cierto? Y por otra parte, el cobre más 2 pasa a cobre 0. El cobre más 2, quiero decir, pasa a cobre 0. Ya, eso lo logra visualizar, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. La pregunta es, ¿quién se oxida? Para mí se oxida el que cede electrones, o sea, Sí. sería el cobre. Porque el cobre estaba con 2 y quedó en 0, o sea, cedió electrones. No, si está Ya, en es que más 2. así lo entiendo yo, entonces estoy confundida y veo todo al revés, profe. Está confundida, sí, sin duda. Porque mira, el cobre más 2, ¿en qué se transformó?
cobre 0. Y para transformarse en cobre 0, ¿qué tuvo que pasarle? Tuvo que ceder electrones. Si cede electrones, sería cobre más 3, cobre más 4, cobre más 5. Tiene que tener súper claro que la forma de ganar carga positiva es perdiendo electrones. Y la forma de reducirse es ganando electrones. Mira, déjame explicarte de otra forma, a ver si así se puede entender. El zinc, la especie que se oxida acá, la especie que se oxida, chiquillos, ¿quién es? ¿Quién me puede contestar esa palabra? Yo necesito que me digan eso. ¿Quién es la especie que se oxida? El zinc, el que se oxida. ¿Cuál zinc? Porque hay dos zinc. El 0. El zinc sólido. Porque este es el que se oxida. Bacán. Cuando se oxida el zinc sólido, cuando se oxida, él se transforma en zinc más 2 y libera 2 electrones. Entonces, ¿quién libera los electrones? El zinc 0. Sí. Él libera los electrones. Esos electrones que él libera son capturados por el cobre más 2. El cobre más 2 viene deficiente de electrones. Por el cobre más 2 le faltan electrones. ¿Cuántos electrones le faltan al cobre más 2? Para volverse cobre 0. 2 electrones. Entonces, el punto es el siguiente, chiquillos. El punto es el siguiente. La reacción de oxidación siempre va a llevar los electrones en los productos. ¿Se acuerdan que se los dije? Esta es la reacción de oxidación. Los electrones van a ir siempre en el producto. Si los electrones van en los productos, quiere decir que la especie, el reactante, liberó los electrones. Y por otra parte, si los electrones van en los reactantes, quiere decir que esa reacción necesitó de electrones. Si usted se da cuenta en la reacción, aquí, en la primera reacción, en la reacción de oxidación, ¿qué cosas se formaron, se generaron, se liberaron? Se liberó zinc más 2 y se liberaron 2 electrones. Acá, por ejemplo, en la reacción de reducción, ¿qué se formó? Se formó cobre 0. A partir de requerir, de necesitar 2 electrones. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Quién es el agente reductor? A ver, les hago esa pregunta. ¿Quién es el agente reductor? El zinc. El zinc metálico. ¿Por qué se llama agente reductor el zinc metálico? Porque el zinc metálico, es capaz de liberar electrones. Estos electrones los va a ocupar el cobre más 2. Los va a ocupar el cobre más 2. No es que los vaya a liberar el cobre más 2. Dicho de otra forma, el zinc metálico va a ser el capaz de reducir al cobre más 2. Este reduce a ese. Viéndolo desde el punto de vista del zinc. Ahora bien, ¿quién es el agente oxidante? El cobre más 2. Porque el cobre más 2 se reduce. ¿Con qué se reduce el cobre más 2? El cobre más 2 se reduce con los electrones que le mandó de regalo el zinc sólido. Y entonces, él es el agente oxidante, porque él es capaz de oxidar al zinc 0. ¿A qué lo oxida? A zinc más 2. Es lo mismo que vimos la clase pasada. Cintia, ¿por ahí sí o aún persiste esa duda? No, pero la verdad que estoy súper confundida, pero lo voy a repasar de nuevo. Denle una vuelta. Si me quedan más dudas, le vuelvo a preguntar. Sí, pues, denle una vuelta, ¿ya? Sí, porque yo pensaba que, o sea, lo entendí todo mal. Como que el Esa. zinc
si estaba en 0 y el otro pasaba a 2, cedía electrones. Sí, O po. sea, perdía, perdón. Ah, ganaba, perdón. Ah, ya. No. Como que me fijaba en el otro, en el sin más 2. Entonces, como que si el sin más 2 estaba en 0 y pasó a 2, ganó. Vale. Ya, pero yo fui Ya, lo categórico veo con todo eso. al revés. Sí, pues yo le dije, los productos no importan, ¿se acuerdan? Yo le dije, estos de acá, en la reacción global, ni el zinc más 2, ni el cobre 0, no importan. Estos no importan. Estos no tienen nada que ver en la... Son lo que generan nomás, lo que se forman. Las especies importantes son el zinc sólido y el cobre más 2. ¿Por qué? Porque el zinc 0 se oxida, el cobre más 2 se reduce, se oxida y se reduce. Ahora, lo que forman después da lo mismo. Como por ejemplo, entonces, si yo miro esa ecuación, ¿cómo reconozco cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo? Si no Solo me por voy lo... a fijar en los productos. Ah, no, porque me dijo que no se fijen en Ahí, los... ahí, chuta. No, pues digo que no se fijen en los productos, en el hecho de que ellos no son ni el agente oxidante, no son ni el agente reductor. Los productos no son, digamos, los componentes clave de la reacción. Yo dije también en clase, los productos para lo único que sirven es para saber si este se oxida o se reduce, o si este se oxida o se reduce. Para eso sirven los productos. Pero jamás este va a ser agente oxidante, jamás este va a ser agente reductor, ni viceversa. ¿Me entiendes, Cintia? Eso solamente me sirven para saber o para poder yo catalogar si el zinc es el que se reduce, si el zinc es el que se oxida. Para nada más. ¿Ya? No es que los productos no importen, si finalmente los productos me indican qué proceso ocurrió. Lo que yo estoy planteando es que el agente oxidante y el agente reductor jamás puede ser un producto. Jamás. Siempre van a ser los reactantes. Ya, entonces, profe, el zinc, el que se está oxidando, ganó ¿Sí? electrones. No. No, perdió. Perdió electrones. Ya. Perdió electrones. Cuando son positivos siempre pierden electrones, ¿cierto, profe? Así es. Así es. Cuando algo adquiere carga positiva, pierde electrones. Esa es la forma de ser positivo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando reduce su carga, cuando me refiero a cuando va de cobre más 2 a cobre 0, cuando va disminuyendo su ionización, es porque gana electrones. Ya, igual tiene que dar una vuelta ahí, Cintia, pero le recomiendo que vea la clase anterior y la anterior, porque ahí dijimos todo eso. No creo que me haya equivocado en plantear lo contrario. No, ¿Ya? profe, si yo entendí como todo el asunto, lo de las ecuaciones, cuál es el reductor y todo, pero yo tengo acá un apunte que de hecho lo anoté y lo puse así como en una pizarrita para poder como ¿Ya? entenderlo, pero lo tengo escrito así, mire. La especie que cede electrones es la... Eso está Espérame, bien, no, ¿cierto? no le escuché de nuevo. De nuevo, de nuevo. La especie que cede electrones es la que se oxida. Sí, está Ya. perfecto. Sí, sí, yo lo entiendo. Lo que me cuesta ver es cuál es la que cede. Ya ve, mira, por eso la pregunta es buena. ¿Quién se oxida acá? De este lado, ¿quién se oxida? Es que eso ya lo sé, po. Pero Pero respóndame, solo va a ser, ¿quién se el oxida? zinc, el zinc. ¿Por qué me puedo decir el zinc más 2? Porque el zinc más 2 es lo que se convierte, es el producto. El zinc se oxida porque es el reactante, digámoslo. Y este libera electrones en el proceso. O sea, el zinc más 2 forma dos cosas. O sea, el zinc sólido forma dos cosas. Zinc más 2 y dos electrones. ¿Ya? Y por otra parte, el cobre más 2 es el que se reduce y captura dos electrones. Ahí está, miren. El cobre más 2 captura dos electrones para transformarse en cobre 0. Ya, yo creo que tiene que darle una vuelta nomás. Tiene que darle una vuelta, leerlo, pero es muy importante que entienda eso y lo entienda bien, de una vez. Así como, porque eso es lo que vamos a seguir trabajando en esta parte. Ya, como les decía, chiquillos,
para seguir trabajando aquí, el puente salino es un tubo de vidrio, ¿no es cierto?, con forma de U y está lleno de un electrolito. Es un electrolito. ¿Qué es un electrolito? ¿Qué es un electrolito? Chicos, ¿qué es un electrolito? Una sustancia que se descompone en iones. Muy bien. Como por ejemplo el cloruro de potasio, el nitrato de potasio. En general son sales de potasio que se ocupan bastante en los puentes salinos. ¿Ya? Ahí está yoduro de potasio, sulfato de sodio, nitrato de potasio. Dígame. Yo no entendí eso si bien qué hacía el potasio al cobre en el puente salino. Porque el cloro como que reducía, no sé, ahí estaba como enredado. De nuevo. Sí, a mí me importa mucho que entiendan esta parte. Fran, mira, dígame usted, si entiende cuando yo le digo acá lo siguiente. Le digo, mire, acá el zinc sólido se está transformando en zinc más 2. Sí, eso lo entiendo. Bacán. Cuando se transforma el zinc sólido en zinc más 2, ¿qué pasa acá? Otra pregunta, Fran, otra pregunta. Este sulfato que está aquí, voy a agrandar un poquito la imagen. Este sulfato que está acá, ¿de dónde viene? Este sulfato. Este. ¿De dónde lo saqué? De la solución. De sulfato de zinc, ¿no es cierto? Ujú. Este zinc más 2, ¿de dónde lo saqué? También de la solución. Pero además, el electrodo está produciendo zinc más 2. Constantemente está produciendo zinc más 2. ¿Cierto? Sí. Vale, el punto es, acá tengo un sulfato y un zinc más 2. Entre ellos dos se neutralizan. ¿Qué pasa cuando empiezo a generar más zinc más 2? ¿Quién va a neutralizar esos zinc más 2? Ah, el cloro. El Del cloro. puente salino. Ujú. ¿Ahí sí? Sí, profe. Porque Sí, si no sí. existiera este cloro que fuera en ayuda de esa cantidad de zinc más 2 que se está generando, si no existiera ese cloro, entonces no se podría generar esa reacción de oxidación. No, porque no puede existir una diferencia de carga dentro de la solución, no puede existir. El proceso no está favorecido, no se favorece, no se produce. ¿Vale? Ujú. ¿Y el potasio? Neutral. Entonces vamos con el potasio ahora. Este sulfato menos 2, ¿por qué está ahí? Por la solución, ¿no es cierto? ¿Cierto, cierto? Sí. El cobre más 2, ¿por qué está ahí? ¿Por la solución igual? Por la solución igual. Uno de estos dos empieza a desaparecer. ¿Cuál empieza a desaparecer? El cobre. El cobre más 2 porque se acerca al electrodo, que viene con electrones, y entonces se deposita como cobre 0. Así. Dado que este cobre empieza a desaparecer, ¿qué empieza a quedarse en exceso acá? El sulfato, no sé. El sulfato. Así es, porque si era sulfato y cobre, en la misma, habían 100 de esto y 100 de este sulfato, 100 y 100. A medida que empezó a ver la reacción, empiezan en 99, 98, y entonces empieza a quedarse en exceso el sulfato y se empieza a disminuir el cobre. Estoy exagerando esto de los números, estoy como diciendo un ejemplo. Entonces, cuando desaparece el cobre, empieza a quedar en exceso de sulfato. ¿Eso puede pasar? ¿Puede quedarse la solución cargada negativa? No. No puede pasar. Sin embargo, pasa. ¿Por qué pasa?
¿Por qué el cobre se puede reducir sin problemas? Aunque eso genere aumento de carga negativa en la solución. ¿Quién permite que eso pase? Vamos, Fran. Ese es un fenómeno antinatural. Yo no puedo dejar que una solución quede más cargada de un ion que de otro ion. Jamás. Eso no puede pasar y nunca va a pasar. ¿Pero por qué aquí pasa? Porque se reduce el cobre. No, pero el cobre se reduce, mira, Frank, Ujú. el cobre se reduce y desaparece de ahí, como cobre más 2. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que el cobre más 2 que está en la solución se acerca al electrodo de cobre, captura electrones y desaparece. No puedo borrar eso. Desaparece del medio. Si desaparece el cobre más 2, ¿quién me queda? El sulfato. El sulfato. El sulfato es negativo. Ujú. Eso no puede pasar. No puede pasar. No puede ser que haya una diferencia de cargas. No puede ser que esta solución esté quedando negativa, negativa y negativa. No puede pasar eso. Sin embargo, aquí pasa. El potasio. Para... Porque el potasio va al rescate de esa carga negativa. ¿Me entienden? Sí, profe, ahí lo entendí. Vale, vale. Porque en el proceso redox, la solución del ánodo, vuelvo a hacer la pregunta, la solución del ánodo, ¿qué exceso de carga queda? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque se oxida. Entonces libera Eso. ¿Quién se oxida? el zinc, cero. El zinc metálico. Muy bien. Este zinc que está acá, la placa metálica, se transforma en zinc más 2. Perfecto. Se aumenta la carga positiva y entonces el cloruro menos tiene que ir a neutralizar ese exceso de zinc que se está formando. Vamos. En el otro electrodo ocurre el proceso contrario. El cobre más 2 se empieza a desaparecer de la solución y se empieza a depositar como cobre en el electrodo de cobre. Eso puede ocurrir gracias a que el potasio viene a cubrir esa ausencia de carga positiva. Entonces, los cloro y potasio sirven para neutralizar las soluciones de Así es, para compensar la falta de carga o Ahí. exceso de carga. Acceso. Ahí. Eso es. Y todo esto acoplado a la reacción redox que estamos viviendo, porque todo el que hace eso, todo lo que pasa eso es por gracias a la reacción redox que está ocurriendo entre los dos terminales. ¿Vale? Creo que por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Perdonen por las dificultades para presentar la clase. Trataré que en el futuro eso no se... Perdonen también por el atraso. Tengo un problema ahí con el curso porque me aparece justo a la hora después de ustedes. Pero lo voy a solucionar. Voy a tratar de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Ya? Ojalá que hayan entendido. Ya de nada. O sea, ustedes saben que hay clase y clase. ¿Ya? Hoy día no fue, tuvimos algunas dificultades. Les pido las disculpas del caso, pero vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Lo que sí me interesa es que ojalá hayan entendido bien el funcionamiento de una celda electroquímica, aunque lo voy a retomar desde la próxima clase.